Gracias, con su permiso, señora presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. En el esfuerzo conjunto para la construcción de líneas férreas hacia el norte del país, Defensa continúa participando coordinadamente en los trabajos de proyecto y construcción de esta nueva infraestructura ferroviaria. Es un trabajo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles y de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado. Ya hemos desarrollado casi 800 kilómetros de ingeniería básica de los primeros 4 tramos que ya están en construcción: Ciudad de México, Pachuca, Ciudad de México, Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo, Nuevo Laredo. De estos 4 tramos, Defensa se encuentra construyendo 2 de ellos, Querétaro-Irapuato Ciudad de México, Pachuca y Ciudad de México, Querétaro. De igual manera, ya están en ejecución los estudios de ingeniería básica de otros 1,326 kilómetros más de vía férrea para los tramos de Irapuato a Guadalajara, de Querétaro a San Luis Potosí, de San Luis Potosí a Saltillo y de Mazatlán a Los Mochis. Simultáneamente, como ya lo hizo referencia la señora presidenta, Defensa continúa edificando infraestructura para el movimiento de carga de la empresa Tren Maya en el sureste del país. Por lo que se refiere a la vía férrea de Ciudad de México a Pachuca, esta vía férrea une 58 kilómetros de territorio con una vía doble electrificada para trenes eléctricos, que por construcción de las nuevas vías férreas de pasajeros, que son 2, más las adecuaciones y rectificaciones que vamos a hacer a la vía de carga para poder acomodarnos dentro del derecho de vía, estamos hablando de un esfuerzo total de 121 kilómetros de nuevas vías férreas que estarán en convivencia. 27 kilómetros, es decir, 27 kilómetros de estas nuevas vías de pasajeros estarán dentro del derecho de vía donde iban las vías de carga. Convivencia no significa que usemos la misma vía, son vías separadas. Carga tiene sus vías, pasajeros tendrán sus vías. Hay un esfuerzo adicional de construir más de 10 kilómetros de viaductos y 47 kilómetros de estructura de vía sobre terraplén. Este tramo ferroviario contará con las estaciones Jaltocan 2, Tizayuca-Temascalapa, Jahue de Telles y Pachuca. Y tendremos también otros 4 paraderos, en Xoloc, Huitzila, en Palme del Rey y en Zapotlán de Juárez, en la zona conocida como Plata, donde está la zona industrial del estado de Hidalgo. Adicionalmente, vamos a construir ahí mismo una base de mantenimiento en Platas, talleres y cocheras para trenes próximas a la estación Pachuca, subestaciones eléctricas para energizar la catenaria que le da energía eléctrica a los trenes y adicionalmente 22 puentes, 19 vehiculares y 4 peatonales, así como 66 obras de drenaje transversal y 8 pasos ganaderos. Actualmente estamos trabajando en todos los frentes de construcción. Tenemos 10 frentes de trabajo organizados, 5 son de obra civil, todos están actuando. 2 de energización, 1 de catenaria con señalización y control y 2 de estudios de ejecución para acompañar la construcción de nuestra infraestructura. Se han generado 16,270 empleos directos y la obra avanza sin contratiempos. Ahora vamos a hablar de la vía férrea que va de Ciudad de México a Querétaro. Esta vía férrea une 232 kilómetros de territorio, pero el esfuerzo es mayor por tratarse de 2 vías de pasajeros y considerando que haremos algunas rectificaciones a la vía de carga, les quitaremos algún ladero, moveremos un poco su vía para acomodar nosotros nuestras vías de pasajeros y el esfuerzo total será de 545 kilómetros de construcción de vías férreas, de las cuales 144 correrán. 144 kilómetros irán sobre derechos de vía ya antiguos, donde iba la vía de carga, pero hay 85 kilómetros de vía nueva sobre nuevos derechos de vía para optimizar el trazo, para que sea mucho más rápido, haya menos curvas, más directo y menos pendientes para que el pasajero llegue más rápido a su destino. Contamos con un avance físico del 15-16%.
Este tramo va a contar con 6 estaciones, la que ya conocen, la central, la estación Buenavista, que será modificada, la estación Huehuetoca, la estación San Juan del Río, la estación Tula, que es una remodelación o reparación de la antigua estación que ya existe, las estaciones El Marqués y la Corregidora en la ciudad de Querétaro. De igual forma, vamos a construir 2 zonas de inspección para el movimiento temprano de trenes próximos a las estaciones, una base de mantenimiento para toda la infraestructura ferroviaria, construiremos 363 obras de drenaje transversal, todo esto ya está en construcción, 22 puentes vehiculares, 43 pasos ganaderos y 20 pasos de fauna. Aquí en particular es necesario mencionar que estamos trabajando estrechamente con la agencia de trenes, pero también con los concesionarios de carga, porque ellos son las vías más activas del país que mueven más carga y tenemos que estar trabajando coordinadamente en todos los trabajos de construcción. Ya lo pueden ver en los videos, toda la gran cantidad de trabajos que se vienen haciendo de todas las fases. Aquí tenemos 14 frentes de construcción trabajando ya todos simultáneamente, de los cuales 12 son de edificación de obra civil y 2 son de estudios de acompañamiento para todos los estudios técnicos que requerimos en el curso de cursos de agua, construcción de viaductos, etcétera. Tenemos 22,000 empleos directos y la obra avanza también sin contratiempo. Ahora, como mencionamos al principio, también estamos desarrollando la ingeniería básica. Esta es una decisión muy trascendente de la Presidencia de la República, porque al desarrollar el Estado la ingeniería básica entre la Agencia de Trenes, el agrupamiento de ingenieros por parte de Defensa, se está logrando el fin de unificar el trazo ferroviario bajo criterios del Estado mexicano. Y esto va a permitir también unificar proyectos y ejecución de obra de todos los que estemos participando en la construcción de vía férrea. Como ya mencionamos, de manera coordinada entre Agencia de Trenes y nuestro equipo, se están realizando estudios de ingeniería básica de la segunda etapa por más de 1,326 kilómetros. Hoy estamos en todas las áreas del conocimiento realizando estudios terrestres, nivelaciones topográficas, desplantando redes primarias y secundarias topográficas, estudios hidrológicos, hidráulicos, campañas geotécnicas, geofísicas, geológicas, todo para tener la mejor propuesta del trazo más óptimo bajo otras condiciones adicionales. También estamos llevando continuas reuniones de trabajo con la agencia y no solamente con la agencia de trenes, sino también con demás dependencias por todo lo que se refiere a obras de impacto. Esta segunda etapa de ingeniería básica ya lleva un 25% de avance y ya desde este 1 de junio vamos a empezar a entregar paquetes de ingeniería a la Secretaría de Infraestructura, al equipo del maestro Layos, para los procesos de licitación. Ahora, por otra parte, como mencionamos, también estamos trabajando en la infraestructura de carga ferroviaria. Por lo que respecta a esta primera etapa de construcción, hoy llevamos un avance ya próximo al 50%. Avanzamos sin contratiempos, tenemos los insumos. Y también me pasó decirles que en el caso de la próxima vez que vengamos ya estaremos armando vía plena en los tramos a Pachuca y en los tramos a Querétaro porque ya nos están llegando nuestros insumos estratégicos. Ahora, regresando al Tren Maya, a la infraestructura de carga, actualmente estamos construyendo 4 grandes complejos ferroviarios de carga en Palenque, en Pochilá, en Progreso y en Cancún. Todos ya fueron visitados por la Presidenta de la República para constatar los avances que llevamos. En total, los 4 complejos suman más de 101 kilómetros de vías interiores en patios de maniobra para las vías de carga. Estamos realizando todo tipo de trabajo, conformando terracerías, colando vialidades, levantando edificaciones, conformando ya plataforma y desplantando vía, construyendo toda la infraestructura adicional, obras de drenaje, bardas perimetrales, etcétera. De igual manera, este esfuerzo de la primera etapa contempla la construcción también de nuevas vías férreas. Una vía férrea que conecta la actual red ferroviaria de Tren Maya a la altura de Mérida, abajito en un pueblo que se llama Pochilá, donde estará un complejo de carga, que durante 48 kilómetros de desplazamiento llegará a Puerto Progreso para dinamizar el movimiento de mercancías y de combustibles, de petrolíferos, desde Puerto Progreso, con toda la península y el resto del país, porque como sabrán ya la red ferroviaria del Tren Maya está conectada en Palenque con la red ferroviaria nacional, es decir, ya forma parte de la red ferroviaria nacional.
Pues bien, también estamos construyendo, rehabilitando 18 kilómetros de vía férrea que ya existían antiguamente del FIT, que es una vía férrea que cruza toda la zona industrial de Mérida hasta conectarse en Pochilá con la red ferroviaria del Tren Maya, para poder dinamizar también, volver a dinamizar la salida de mercancías que anteriormente se hacía por ferrocarril de la zona industrial de Mérida. Pues bien, a la fecha aquí se han generado 13,000 empleos directos. Hago un paréntesis. Tanto de los trabajadores que tenemos trabajando en las vías al norte del país, como los que tenemos trabajando en el sureste, ya alcanzamos la cifra esta semana de 31,000 empleos directos pagados semanalmente, de los cuales 6,000 son mujeres. Mujeres operan hoy motoconformadoras, rodillos, manejan trales, camiones de volteo, son ingenieras, arquitectas, tienen frentes de obra, están en los equipos de rescate. Es decir, tenemos el 20% del personal que trabaja hoy es mujer. Y respecto a la construcción de la segunda etapa, tan pronto acabemos al finalizar este año para la pronta operación de Tren Maya Carga, que por cierto ya está facturando. Los insumos que estamos utilizando para construir, que vienen del centro del país, ya llegan por ferrocarril, ya se mueven por las líneas de Ferrosur, por el interoceánico, y ya el Tren Maya está moviendo durmientes, vamos por balasto, vamos por rieles y demás insumos estratégicos que ya le producen ingresos a la empresa Tren Maya por concepto de carga. Pues bien, el siguiente año estaremos terminando estos complejos por lo que se refiere a dotarlos para almacenamiento y distribución de combustible e iniciaremos el último complejo, el de Chetumal, con 4 patios de operaciones en ciudades intermedias. Por último, queremos decirles que como compromiso institucional, Defensa continuará participando activamente junto con dependencias del Estado en la consecución de los derechos de vía que permitan la realización de los estudios técnicos y posteriormente meter maquinaria para abrir más frentes de construcción. Estamos trabajando con todos los organismos públicos y privados. Hemos aprendido a trabajar en equipo. Tan solo en nuestras filas tenemos más de cientos, quizás miles de jóvenes profesionistas, hombres y mujeres egresados de las escuelas públicas y privadas, integradas directamente en el agrupamiento en las fases de planeación, presupuestación, proyecto y control de obra. Trabajamos muy de la mano con el equipo del maestro Layuz, evaluando los nuevos proyectos ferroviarios bajo un estricto seguimiento y también de los trabajos de construcción que se están haciendo. Y vamos de la mano en el trabajo y coordinación con los concesionarios porque estamos trabajando en sus vías de carga y eso es una situación muy delicada en la que debemos de trabajar de manera conjunta. No obvio decir, como siempre lo mencionamos al último, que seguimos trabajando con nuestros compañeros de Semarnat y de Lina. Trabajamos preservando y protegiendo nuestro medio ambiente, salvaguardando el patrimonio histórico y cultural y la materialización de estos nuevos proyectos ferroviarios. Estamos instruidos por la Presidenta de la República para impulsar el desarrollo del país y contribuir en el bienestar social y laboral de las poblaciones. Aprovechamos este espacio para agradecer a la gente con la que estamos trabajando su comprensión por estos trabajos que estén realizando y solicitarles nuevamente que nos sigan apoyando porque a todos nos conviene terminar pronto estas vías férreas. Es cuanto por nosotros, señor presidente. Con permiso. Buenos días, con su permiso, presidenta. Hoy vamos a reportar los avances del derecho de vía que, como ustedes saben, coordinamos de manera permanente con el sector agrario, encabezado por la secretaria, la doctora Edna Vega, y de manera muy particular, por supuesto, en el trabajo con el Registro Agrario Nacional y con la Procuraduría Agraria, con la subsecretaria Griselda Martínez de SEDATU. La que sigue, por favor. Lo que estamos viendo es el dato general de cómo hemos avanzado en el proceso de la liberación del derecho de vía. De la última vez que estuvimos aquí en la mañanera con la presidenta, hemos avanzado 2,342,104 metros cuadrados respecto de la última vez, que fue el 19 de febrero. Estamos trabajando en estos 4 frentes, que son AIFA Pachuca, México Querétaro, Querétaro Irapuato,
Saltillo Nuevo Laredo. También avanzamos en cerca de 547 predios nuevos liberados, entregados en el caso del AIFA Pachuca y del México Querétaro al agrupamiento de ingenieros militares Felipe Ángeles, y en el caso del Saltillo Nuevo Laredo y el Querétaro Irapuato a los consorcios que ganaron las licitaciones y que están trabajando en territorio. La que sigue, por favor. De manera ya más particular, en el caso del AIFA Pachuca podemos ver que tenemos un avance de cerca del 98%, ya nos hace falta muy poco para terminar la troncal, que es la envolvente por donde pasará el tren, las estaciones y los edificios auxiliares. Seguimos trabajando, que no está contemplado en este porcentaje, todo el derecho de vía transversal que nos solicita la agencia y el agrupamiento para poder hacer las conexiones de comunidades. Ustedes saben que el tren va a ir confinado, es decir, no va a tener cruces a nivel, no se va a poder cruzar por las vías del tren y entonces se tienen que liberar pues para poder construir puentes o bajo puentes o lo que se decida de acuerdo a la mejor solución que definan los ingenieros. Eso no está contemplado en estos avances, el tema de las transversales. En el caso del AIFA Pachuca, el derecho de vía histórico ya en este momento representa el 51% de lo liberado, 8% es propiedad social y 41% de propiedad privada. En el caso del México Querétaro, el derecho de vía histórico ya solo representa el 48%, 38% es lo que se ha liberado en propiedad social fundamentalmente y 14% en propiedad privada, y vamos en un avance igual de troncal del 80%. La que sigue, por favor. Para el Querétaro Irapuato, ahí tuvimos un avance en estos 3 meses de cerca de 500,000 metros cuadrados, de 148 predios nuevos liberados. Ahí tenemos todavía un porcentaje muy amplio de lo liberado que es derecho de vía histórico. Estos títulos y estas vías del tren por donde circula ya hoy las concesiones de los trenes de carga. En el caso de Saltillo Nuevo Laredo, también todavía el derecho de vía histórico es la parte más contundente de lo liberado, aunque seguimos avanzando en el diálogo permanente con la propiedad privada y con la propiedad social. La que sigue, por favor. En el caso de la propiedad social, importante señalar que estamos trabajando de manera permanente con 123 ejidos, 14 en el AIFA Pachuca, 57 en el México Querétaro, 29 en el Querétaro Irapuato, 23 en el Saltillo Nuevo Laredo, y hemos estado celebrando asambleas de manera permanente conforme lo marca la norma para poder acordar con ellos la adquisición de sus tierras a partir de expropiaciones. La que sigue. Le han planteado a la presidenta en diversas ocasiones aquí en la mañanera si no nos hemos encontrado con alguna problemática en el entorno de la liberación del derecho de vía o en el entorno de la obra. La realidad es que las principales preocupaciones que nos hemos ido topando conforme va avanzando la obra y conforme vamos avanzando en la liberación del derecho de vía, en primer lugar, por supuesto, son las molestias derivadas de la obra, el paso de camiones de carga pesado y por supuesto el ruido y los trabajos, porque el agrupamiento trabaja de manera permanente las 24 horas. En algunas ocasiones las afectaciones que tenemos a predios de propiedad privada o propiedad social, las afectaciones a cruces y conexiones entre comunidades, este es quizá de los temas más recurrentes, porque repito, como va a estar confinada las vías, no se va a poder cruzar a nivel. Entonces la gente se pregunta cómo va a poder cruzar a pie de un lado a otro. No todas las zonas son zonas urbanas, hay mucha zona de comunidad rural, y entonces estas son algunas de las preocupaciones con las que trabajamos de manera permanente. Las solicitudes de estación, que prácticamente todos los municipios y en ocasiones todas las comunidades quisieran tener una estación, aunque sea un paradero de baja demanda. Las obras inducidas y complementarias, también lo ha señalado la presidenta de la República en la mañanera. No solo llegamos a adquirir el derecho de vía, no solo hacemos un proceso administrativo y jurídico de adquirir la tierra, sino también acompañamos las necesidades de lo que ocurre en el entorno del tren. Muchas comunidades en ocasiones pues tienen algunos pendientes por resolver de temas sociales, y esto muchas veces se pueden resolver con obras inducidas o complementarias, y ahí trabajamos de manera coordinada. Y finalmente las reubicaciones de vivienda, el derecho de vía histórico en algunas zonas, especialmente en las cercanías ya de las
poblaciones más urbanizadas, tenemos gente habitando en las inmediaciones del derecho de vía y por instrucciones de la presidenta se hace un trabajo de censo y de coordinación con la CONAVI para poder hacer reubicaciones de vivienda. Todo esto lo atendemos de manera estratégica con mesas de coordinación gubernamental que ustedes saben tenemos semanalmente con gobiernos de los estados, gobiernos municipales y por supuesto el gobierno de la República. Tenemos brigadas permanentes en sitio, ahí agradecemos al agrupamiento porque siempre nos reciben sus campamentos y ahí podemos estar trabajando de manera permanente. Y firmamos minutas y damos seguimiento a las solicitudes con la gente. Estas minutas son compromisos que asumimos y que vamos a estar resolviendo durante el trabajo de las obras y algunos al acabar la obra para no estar repitiendo el trabajo que se tiene que hacer. Y pues también tenemos un acompañamiento muy importante en mesas técnicas por parte de la TRAPI para que municipios y gobiernos de los estados tengan información de qué obras vamos a hacer, de cuáles son las obras complementarias, de por dónde se va a intervenir y por supuesto el acompañamiento que a veces se necesita algún cierre vial o algún permiso administrativo, todo eso lo resolvemos a través de mesas técnicas. La que sigue, por favor. Finalmente, pues como siempre, reportar que este es un trabajo coordinado que hacemos con, por supuesto, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con la guía del secretario Esteva, la SEDATU, Defensa, Gobernación, Medio Ambiente, Bienestar, Hacienda, la TRAPI, el INDAVIN, que juega un papel fundamental con el tema de los avalúos y con las tierras nacionales, con Pemex, con el INDEP, con Ferrocarriles Nacionales en liquidación, con Conagua, con Senagas, con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con el FIFONAFE, con la Procuraduría Agraria, con la CFE, con el INPI, con el RAN y por supuesto INA y gobiernos estatales y municipales. Cerrar diciendo, Presidenta, que también estamos ya avanzando, como lo anunció el general Vallejo, en la socialización y en los primeros acercamientos para los trazos de Irapuato a Guadalajara y de Querétaro a Saltillo. Es cuanto, Presidenta. Muy buenos días, con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y todos. Adelante. Como saben, en el proyecto de Trenes del Norte, uno de los componentes principales son los rieles. Tenemos en este momento un contrato por 88.559 toneladas de riel, del cual 55% ya está fabricado, una parte está en tránsito marítimo y la otra ya está en territorio nacional. En los patios de Saltillo ya se descargaron más de 4,000 toneladas de riel y estamos en estos días por iniciar la descarga en el tramo de Querétaro-Irapuato. Lo que ven en el video son literalmente los patios donde ya se está haciendo la descarga. Con respecto a los trenes, segundo componente importante, la fabricación de los trenes. Tenemos dos adquisiciones de trenes. La primera son los 15 trenes eléctricos para el servicio del AIFA a Pachuca. De estos ya se fabricó la maqueta, que es la que se usa para validar todos los componentes y todas las características en términos de dimensiones, giro, peso, etcétera. Pero también ya inició, y estas son las imágenes que estamos viendo, el armado del bastidor del primer bogie, que es el conjunto de ruedas, ejes y suspensión que va por debajo del vehículo ferroviario, digamos el equivalente al chasis de un coche, y que permite desplazarse de forma segura en las vías. También ya se llevó a cabo el armado y pintado de la primera caja del tren. Lo que estamos viendo aquí es la soldadura justamente en la primera caja del tren para poder tener aquí el primer tren en septiembre de 2026. Es decir, estamos a unos meses de ya recibir el primer tren con las características que se ven en la pantalla. En el caso de los 47 trenes de diésel eléctrico de la fase 1 de los trenes del norte, es decir, para los servicios a Irapuato, la Ciudad de México a Irapuato y de Saltillo Nuevo Laredo, estamos ya en la validación final del proyecto ejecutivo de los trenes, el suministro de los insumos críticos ya inició y empezaremos la fabricación en junio, es decir, en un par de semanas estaremos iniciando la fabricación ya de los 47 trenes de diésel eléctrico. El primer tren para el recorrido Ciudad de México-Querétaro llegará a finales del primer semestre de 2027 y del tramo Saltillo Nuevo Laredo en el segundo semestre de 2027. En términos de construcción, ya lo mencionaba el general Vallejo,
Las responsabilidades de construcción las tenemos compartidas entre la agencia y el agrupamiento de ingeniero Felipe Ángeles. El tramo Querétaro-Irapuato está a cargo de las empresas contratadas a través de licitaciones públicas por la Agencia de Trenes y la SICT, que consta de 108 kilómetros de vía doble, 5 estaciones y edificios auxiliares. En este momento tenemos trabajo en 15 frentes activos en más de 48 kilómetros intervenidos. Tenemos alrededor de 1,000 trabajadores y 163 equipos de maquinaria. Se ha iniciado la construcción ya de 8 viaductos con una longitud total de 11 kilómetros, para los cuales se están fabricando en plantas de prefabricación 1,663 traves y se hincarán 1,144 pilotes de unos 50 metros de diámetro para una profundidad promedio de 20 metros. También se están construyendo muros de contención de 1,5 metros y de hasta 3 metros para confinar la nueva plataforma de vía y dar continuidad a la operación de trenes de carga mientras se realiza la obra. Esto es muy importante. Todo el trabajo que se está haciendo sobre el derecho de vía, donde está la vía concesionada de carga, se hace con la intención de poder tener un servicio de pasajeros ágil, rápido y seguro, pero al mismo tiempo no afectar las operaciones de carga y que tanto los clientes como los concesionarios de carga puedan operar de forma normal. Como parte de los acuerdos hechos con los concesionarios, se están desmantelando ya 10 kilómetros de vía de carga que serán reaprovechados, tanto en su infraestructura existente, es decir, lo que está removiendo, como el trazo para la entrada a algunas de las ciudades principales con la vía de pasajeros. Al mismo tiempo, ya estamos en la validación con 50% de avance en los proyectos de las 5 estaciones, a Paseo el Grande, Celaya, Cortázar, Salamanca e Irapuato, la base de mantenimiento en Salamanca, el taller de baquedado y las 2 zonas de repostaje en Celaya e Irapuato. En todos los casos se cuenta con los permisos ambientales y sus respectivos planes de compensación y reforestación, el salvamento correspondiente del INA. Se están instalando las plantas de fabricación de durmientes para una producción de 250,000 durmientes solo del tramo Querétaro-Irapuato. Se van a ampliar 190 obras de drenaje para garantizar el funcionamiento hidráulico con los criterios establecidos por Conagua y se hará un túnel de 2 kilómetros en la zona de Celaya, justamente para no afectar a la población en su vida cotidiana. En el tramo Saltillo-Nuevo Laredo, que consta de 396 kilómetros, de los cuales 119 son vía doble y 277 vía sencilla, tenemos 23 frentes de trabajo activos en casi 180 kilómetros. Tenemos más de 1,150 trabajadores en campo, 200 equipos de maquinaria y se ha realizado ya la extracción de materiales, principalmente para balasto y arenas para terraplén. Se ha instalado una planta de prefabricados para producir otros 250,000 durmientes y de Monterrey a Nuevo Laredo se están construyendo 3 viaductos con 13,8 kilómetros de longitud, para los cuales se fabricarán, y inició ya la fabricación de hecho, de 3,208 traves y se hincarán 2,820 pilas solo para estos viaductos, que no incluyen los de la zona urbana de Monterrey. Se está construyendo un muro de contención con las mismas características que ya mencioné y se llevan a cabo 270 obras de drenaje para el funcionamiento hidráulico. En este caso también se cuenta con todas las autorizaciones ambientales y la liberación de las áreas de salvamento arqueológico por parte del INA. En este trazo tenemos 13 estaciones: Derramadero, Saltillo, Ramos Arizpe, García, Santa Catarina, González Garza, Monterrey, General Escobedo, Salinas Victoria, Villaldama, Lampazos de Naranjo, Anáhuac y Nuevo Laredo. Y también tenemos edificios auxiliares en Derramadero, García, General Escobedo, Salinas Victoria y Nuevo Laredo. Estas son las bases de mantenimiento, los talleres, etcétera. De todos los contratos que en todos los casos ha sido por licitación, hay 2 contratos que siguen en proceso que tienen que ver precisamente con edificaciones auxiliares en el norte del trazo. Por último, para la construcción de estaciones y andenes, tenemos ya cerradas en conjunto con el agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles y en el caso de los tramos con empresas constructoras, ya las propuestas arquitectónicas que se han hecho con el apoyo de la unidad de proyectos que encabeza el arquitecto Meyer en la SICT. En todos los casos, el objetivo es poder usar materiales locales que refuercen la identidad regional y la sostenibilidad, la eficiencia energética, aprovechando la iluminación y ventilación natural, es decir, hay un diseño bioclimático de las estaciones, la integración con el entorno urbano y conexión con el transporte público, la creación de espacio público en áreas de estancia y recreación para las personas usuarias y
los criterios de accesibilidad universal que se garantizarán en todas las estaciones. Estas son las imágenes objetivo que tenemos de las estaciones. Evidentemente hay ciertas variaciones y las variaciones van por configuración dependiendo del terreno, las características del servicio, etcétera, pero también en algunos casos tenemos variaciones en los colores y los materiales precisamente porque el objetivo es usar materiales locales, sobre todo en acabados. Y por último, Presidenta, le quiero mostrar una gráfica que lo que hace es comparar cuántos kilómetros de vías nuevas tenemos en la administración del presidente López Obrador y en su administración tendremos al final, frente a lo que se había construido en los 12 años anteriores. Como pueden ver, el contraste es enorme. Hace 12 años, en la administración de 2006 a 2012, se construyeron 65 kilómetros de vía. En la administración, de hecho, en todos los casos, entre 2006 y 2018, son infraestructura cuya operación tenía como objetivo ser administrada por privados, dentro de las concesiones que existían. 187 kilómetros entre 2012 y 2018. En contraste, en el gobierno del presidente López Obrador se pusieron en servicio 1,736 kilómetros de carga y pasajeros y, siendo justos con la comparación, la infraestructura de carga que reportó el general Vallejo, las vías que se comparten son de carga del Tren Maya, eso es parte del kilometraje considerado para poner en servicio en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, que sumará los 2,377 kilómetros. En términos de transporte, me parece que el contraste refleja un poco más que solo el transporte, sí refleja una concepción de para qué es la infraestructura. Durante muchos años en nuestro país se creyó que la movilidad y el transporte era un problema de los individuos, que cada quien encontrara la forma de cómo mover su carga, de cómo moverse y llegar a los lugares y que resolviera su problema. Cuando uno ve los grandes retos que enfrentan nuestras sociedades, que tienen que ver con la pobreza, la desigualdad, el medio ambiente, la seguridad, esos retos normalmente, y en este caso creo que está demostrado, requieren una solución colectiva. ¿Qué mejor representación de una solución colectiva que la construcción de sistema de transportes masivos, semimasivos y regionales, que por definición requieren que la infraestructura se construya de forma centralizada, es decir, es una vía que se vuelve exclusiva, para que el servicio solo se pueda dar de forma colectiva. Es decir, en una vía de tren, aunque es una obviedad, no existe la posibilidad de decirle a alguien, ahí está la vía de tren, ahí como puedas tú úsala, sino que por definición, de forma colectiva, nos tenemos que poner de acuerdo para operar una vía de tren y poder dar ese servicio. Lo que estamos haciendo y lo que estamos trabajando con todas las instituciones que ya mencionaban el general Vallejo y Néstor y que ha mencionado la presidenta, es precisamente ese esfuerzo colectivo, ese esfuerzo coordinado para poder dar un servicio público que mejorará de forma sustantiva la vida cada vez de más personas. Muchas gracias, Presidenta. Hoy es miércoles de vivienda. Vamos al enlace de vivienda. Ya se nos estaban olvidando, Octavio. Presidenta, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, gobernadora, buenos días. Bienvenida, presidenta, a nuestro querido Guanajuato, aquí a este noreste maravilloso de nuestro estado. Estamos en San José Iturbide, muy contentos por este programa de vivienda. Tú sabes que desde Guanajuato siempre vamos a hacer equipo contigo cuando se trate de ayudar a nuestra gente. Y hoy me siento bien contenta porque está con nosotros Isela y su familia, sus niños. Y ahorita platicábamos qué no haría una mamá por sus hijos. Estas viviendas que se suman también al incentivo, al apoyo que nosotros tenemos en el gobierno de la gente para este subsidio a la vivienda. Así es que creemos en este programa y seguiremos trabajando también con el gobierno de México. Desde Guanajuato te mando un abrazo, presidenta. Igualmente, Livia, gobernadora, muchas gracias.
Octavio. Presidenta, Bueno, adelante, muy buenos Iracheta. días a todos y todas. Gracias. Antes que nada, un saludo de agradecimiento a la gobernadora Livia Denise García. Gobernadora, gracias por todo el apoyo. Gracias a mi colega Octavio Romero de Infonavit. Octavio, un gusto. Y un saludo a nombre de la doctora Edna Vega, que ella está en Azerbaiyán, ya prácticamente regresando porque fue en representación de México al Foro Urbano Mundial. Presidenta, informarte muy brevemente, aprovechando que estamos hablando de los ferrocarriles. Desde la SEDATU estamos trabajando también con todos los municipios y los estados para cuidar que todas las estaciones de tren se integren de forma adecuada a los sistemas de movilidad y al desarrollo urbano, que estas estaciones van a detonar de forma muy favorable todo el desarrollo de este proyecto ferroviario. Ahora, en materia de vivienda, muy rápidamente, Presidenta, esta es la 17ª mañanera que estamos haciendo entrega de viviendas. Es la primera que llevamos a cabo desde Guanajuato y el día de hoy vamos a entregar 111 viviendas en este conjunto habitacional Real San José Iturbide 2, que realmente está quedando muy bonito. Respecto a nuestras metas, Presidenta, la meta original que teníamos para el estado de Guanajuato era de 21,000 viviendas, pero la logramos ampliar en conjunto con todos los organismos de vivienda a 75,997, de las cuales 6,000 son de la CONAVI, 65,000 del Infonavit y 4,997 del FOBISTE. Al día de hoy tenemos ya 25 proyectos iniciados, con 15,742 viviendas en proceso, lo que representa un avance del 20.7%, que es un avance muy importante en el estado de Guanajuato. Con este programa, la inversión que tenemos estimada es de 45,598 millones de pesos en el estado de Guanajuato únicamente, y vamos a generar 227,000 empleos directos y 341,000 empleos indirectos, para beneficiar a 273,000 familias, es decir, personas beneficiarias, es decir, a cerca de 76,000 familias. Y Presidenta, ya para concluir, solamente decir que en los eventos de entrega de escrituras que se han llevado a cabo en la conferencia mañanera, ya llevamos 1,204 viviendas entregadas, sumando la que se va a llevar a cabo el día de hoy. Así que enhorabuena, muchas gracias, es cuanto. Presidenta, muy buenos días. Buenos días, Octavio. Estamos en San José Iturbide, Guanajuato, en el fraccionamiento Infonavit Real de San José. Informarle, Presidenta, que este es el evento 23 de entrega de miércoles de vivienda. Ya tenemos en todo el país 81 conjuntos habitacionales donde estamos entregando vivienda, y de estos 81, 27 están agotados, ya están entregados en su totalidad, y hemos colocado ya más de 19,500 viviendas. Durante este mes de mayo vamos a abrir 5 fraccionamientos más en distintos estados del país. Aquí en el fraccionamiento Real de San José son 111 viviendas, Presidenta, y ya están totalmente colocadas. Hoy las vamos a entregar a las 111 a las familias. Así es de que agradecemos mucho a la gobernadora de Guanajuato, Livia Denise García Muñoz Ledo, por todo su apoyo, así como al alcalde de San José Iturbide, Edgar Manuel Montes de la Vega, y a la desarrolladora. Hay que reconocer, porque el trabajo que hicieron aquí es muy bueno. Aquí mismo, Presidenta, y dado el crecimiento y la demanda de vivienda en San José Iturbide, al lado, una calle después de este fraccionamiento, estamos construyendo 1,085 viviendas más. Se encuentra con nosotros Rosa Isela Moreno Ancheita. Ella es madre soltera, tiene 3 niños, uno en 4º año, 3º, 2º año, y además también se hace cargo de su hermanita, que está en 6º año. Es una mujer ejemplar y nos da muchísimo gusto el día de hoy entregarle su vivienda. Le voy a dar su llave, y si nos permite, Presidenta, para que nos muestre. ¿No se puede ver mejor? Está muy... Rosa Isela, buenos días. Hola, buenos días, Presidenta. ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionada, muy feliz. A ver, platícanos de la vivienda. ¿Quieren entrar? Sí, si me Adelante. permiten, le voy a mostrar la casa.
Por ¿Mi favor. casa? Vamos a invitarla a Sí, entrar. Vénganse, mis venga. niños, vénganse. Se ve muy Adelante, adelante. ¿Cómo estás? Pues ya estamos aquí en la casa, Sí, Isela. ya estamos aquí en la casa. Como pueden ver, pues es una casa prácticamente con todos los servicios. Ya tenemos luz, agua, drenaje, hasta el timbre. Hasta el timbre nos dieron. Cuenta con 2 habitaciones, las cuales me van a ayudar muchísimo para mis hijos. Un baño, cocina, patio y patio de servicio. Realmente, pues, me siento muy agradecida por estos, agradecerle a usted, Presidenta Claudia, a la gobernadora, al director del Infonavit, por estos programas tan increíbles. Yo no me la creía aún cuando me dijeron, es que sí fuiste aceptada, es algo sumamente increíble. Invitarlos también que pues se sumen a más, es algo muy fácil y de verdad que es 100% real. Yo ya lo sé, yo ya tengo aquí mi llave, estoy muy emocionada y claro que se pudo. Claro que se pudo. Gracias, Rosicela, es por tu trabajo, de verdad. Muchas gracias. Ejemplar. Presidenta. Te mandamos un abrazo muy grande. Felicidades. Gracias, gracias, Yo se lo doy por ti, Presidenta. Yo se lo doy por ti. Gracias, Livia. Muchas gracias, Octavio, por el trabajo. Gracias, José Alfonso. Gracias, presidente. Gracias. Miércoles de vivienda. Qué bonitas quedaron esas casas, muy bonitas. Este es el que presentamos ayer, a partir de los gobiernos de la transformación. Más hospitales, 7,404 camas, comparado con 3,900, con 5,300. Y nosotros vamos a hacer 9,139. Vamos con trenes. Este sí está. Calderón, 65 kilómetros y concesionados. Peña, 187 kilómetros. Andrés Manuel López Obrador, 1,736 kilómetros. Nosotros queremos hacer más que eso, pero hoy nos vimos en el escenario bajo. Por lo menos vamos a hacer 2,377 kilómetros. Públicos, porque aquí es concesión, aquí no, aquí son trenes públicos. Sí hay diferencia, ¿no? ¿Y de dónde salen los recursos? Porque aquí no había. ¿O qué obra recuerdan así trascendente, impresionante, única del periodo de Calderón? Media barda de una refinería, la estela de la corrupción, la suavicrema. ¿Qué más? De Peña, ¿qué obra recordamos? Bueno, hizo como 10 kilómetros del tren de Toluca a Ciudad de México. De Andrés Manuel López Obrador, ¿qué obra recordamos? Tren Maya, Interoceánico, Refinería Dos Bocas, AIFA, Aeropuerto de Tulum, Mexicana de Aviación. Y acá pues Tren Maya de carga
trenes del norte, el Insurgente, el Ciudad de México Pachuca. Eso lo presentamos en otra, porque es una sorpresa que les tenemos. Nada más de trenes. Todas las carreteras que hemos presentado aquí, todas las obras de agua. Estamos haciendo una obra de agua en 2.300 municipios del país. La honestidad da resultados. Bueno, les quiero presentar otra cosa. Está muy buena también. Va. Ayer salió un documento. Se llama Índice de Paz México 2026, identificación y medición de los factores que impulsan la paz. ¿De quién es este documento? Ahí está, el Instituto para la Economía y la Paz. Espera. Índice de Paz México 2026, ahí está donde lo pueden encontrar. Son distintas instituciones que hacen, nacionales y extranjeras, que hacen el resultado. Bueno, un panel independiente de expertos, no partidista y sin fines de lucro, tiene su sede en Sydney, Australia, con oficinas en Nueva York, La Haya, entre otros. Adelante. Así dice. En 2025 la paz en México mejoró un 5.1%, lo que representa la mejora más significativa en la paz en al menos una década. Esta mejora es la mayor en la historia del índice de paz en México. Esta mejora también representa el 6º año de avance, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, tras 4 años de deterioros sustanciales, 2015, 16, 17, 18. ¿Traes más? Adelante. Crecimiento. Disminución, 2025, la mayor caída. O sea, más paz, más seguridad. Reconocido internacionalmente. A ver qué va a decir Loret de Mola. Y otros. Buenos días, Presidenta. Jonathan Lozada en la red IMAXIM FM. Esta gráfica que nos ha presentado este índice que estos organismos, esta agrupación de organismos presentan con relación al índice de la paz en México 2025, pues es muy revelador. Lo que vemos nos muestra puntos, yo creo que muy claros de reflexión para México en tanto a cómo se ha percibido de manera positiva el avance por la paz tras años de deterioro que además puntualiza muy bien tales años. Aquí se ha expuesto ampliamente a través del Gabinete de Seguridad como el trabajo que se ha hecho, por ejemplo, en la disminución de la tasa de homicidios ha sido relevante hasta con cifras que superan el 22%. En 2025, de acuerdo a lo establecido. Pero mi pregunta en ese sentido es, ¿atribuye usted que este trabajo en el tema del combate a la inseguridad y la estrategia de seguridad podría ser uno de los puntos claves para llegar a esta percepción? Es la estrategia. Este documento reconoce que con la llegada del presidente López Obrador cambió la tendencia. Lo primero, de todos los años previos de deterioro de la paz en México, a partir de la llegada del presidente López Obrador, comenzó a construirse la paz.
y que ahora, en un año de que entramos, o a un año de que entramos, es la mejora mayor que ha habido de todos los últimos años. ¿Qué quiere decir eso? Que hay resultados, que la estrategia que diseñamos da resultados. Lo voy a poner de otra manera. En el periodo de Calderón, por más que digan lo que digan, y hay que seguirlo diciendo, se siguió una estrategia. Número uno, de dejar entrar a las agencias estadounidenses a que trabajaran abiertamente en México. Participaban en los operativos. Los informaba el embajador. Y el objetivo fue la guerra. Como una estrategia que le llamas guerra, va a construir paz. Así tan lógico como eso. La guerra contra el narco no era para construir la paz, era para hacer guerra. Tan fue así que se pasó de 27 homicidios diarios a más de 70 homicidios diarios en 6 años. ¿Qué dejó ese periodo? Sangre, dolor, 2 secretarios de gobernación que todavía no sabemos qué pasó, entrada de las agencias estadounidenses, injerencismo, pero no se construyó la paz. Se hizo guerra. Digo, para todos aquellos que dicen que es muy bueno que las agencias estadounidenses participen o que se le ponga el logotipo de una policía extranjera a una policía nacional o municipal. Porque es como una cosa es decir, a ver, nos vamos a reunir, vamos a trabajar conjuntamente, a ver cómo colaboramos, y otra cosa es abrirle la puerta de tu casa para que empiece a hacer la comida, se apropie de tu cocina, de tu sala, de tu comedor, y te empiece a dictar órdenes desde tu casa. Así de tranquilo, abierto y claro es. Porque no, cuando le abres la puerta de la casa a un gobierno extranjero para que desde aquí ordene qué se tiene que hacer, pues le estás dando las llaves de la casa, ¿no? Muy distinto a que digas, a ver, vamos a reunirnos allá en un lugar, o te invito a mi casa, nos reunimos, aquí planeamos, pero tú desde tu casa haces tus operaciones y yo desde la mía. Y a veces voy a tu casa y allá nos reunimos y coordinamos, y luego ya cada quien se va a su casa a hacer su parte. No, aquí un gobierno estatal le abrió la puerta. El gobierno de Calderón les abrió la puerta. No es que llegan a decir, a ver, yo con todo respeto te voy a ayudar, y no, esa es la historia de las agencias de Estados Unidos en el mundo entero. Llegan a apoderarse de la casa, a decir, bueno, ahora ya yo mando, yo te voy a decir, a ver, tú para acá, tú para allá, tú. No, eso no. Nos coordinamos, acordamos, nos reunimos, pero cada quien desde su casa. ¿Quién es nuestra casa? México. Y en nuestra casa manda el pueblo, no mandan otros.
Entonces, el objetivo es el injerencismo, la subordinación, la decisión desde fuera de la política, pero además no dio resultados, no se construyó paz, se hizo guerra, fue a costa de la sangre de las y los mexicanos. Entonces, es muy importante lo que hoy se debate en México y lo que muchos se montan, nuevamente lo digo, porque aquí lo que está a discusión es quién decide en México. ¿Se decide desde afuera o se decide desde adentro? Eso es lo que hoy estamos viviendo en nuestro país. ¿Es nuevo? No. El otro día les mostraba, que por cierto, entre múltiples libros que… Ahorita voy a poner uno que me dio Andrés Layuz, ahí donde lo ven, aparte de ser experto en urbanismo, transporte, es un hombre muy culto. También Jesús, todos los que están aquí, el general Vallejo, bueno, no se diga. No solamente es un general formado, un gran ingeniero, sino aparte habla no sé cuántos idiomas y tiene una cultura extraordinaria. Así son los generales del ejército mexicano. Todos los que están aquí, estos. Jesús es ingeniero y poeta. Bueno, Andrés, que es ávido lector, ahora les voy a poner un documento que es impresionante, pero ahorita vamos para allá. Lo que estamos en este momento, y es un llamado a todos los que escriben, porque, a ver, nos extraña del presidente del PRI que diga lo que dice, no, bueno, es que nos va a extrañar. Es uno de los gobernadores más corruptos que ha habido en la historia de México. Que ahora se va a Washington. Es que da risa de la verdad. A decir, presidenta, rompa el pacto criminal. No, bueno. Jorge Romero, presidente del PAN, su director de urbanismo está en la cárcel porque durante su periodo se construyeron no sé cuántos edificios de manera ilegal. Presidenta, rompe el pacto criminal, ¿de veras? Aguilar Camín, quien recibía recursos directos de Salinas de Gortari. Y le decía, aguántame por favor porque no ha acabado mi documento que me encargaste, pero págame por adelantado. Ahora es, presidenta, rompa el pacto criminal. No, nosotros rompimos el pacto criminal en 2018, porque el pacto criminal se hizo en la época de Calderón. Y a nosotros nadie nos puede acusar de que hacemos pactos ni por debajo de la mesa ni por encima de la mesa con algún criminal de cuello blanco o de delincuencia organizada. Pero sí tenemos que estar muy vigilantes de hasta dónde quieren intervenir algunos, porque no se puede decir Estados Unidos, porque no creo en eso. Ni siquiera, la verdad, personalmente creo que sea el presidente. Son algunos que lo asesoran, que están ahí. Que por cierto, como tienen elecciones en noviembre, pues ahora quieren meter a México en sus elecciones de noviembre, en una visión muy electorera de algunos cuantos. Pues no, México no es piñata de nadie.
Y tampoco van a intervenir en las elecciones del 27. No, aquí decide México, los mexicanos. Por eso digo que la esencia de lo que hoy estamos viviendo es la defensa de la soberanía y gobiernos honestos que han dado resultados o que hemos dado resultados. Porque si no fuéramos honestos, no podríamos estar dando resultados. Si no hubiera honestidad en el manejo de los recursos, no podría haber pensión adulto mayor, no podría haber pensión de discapacidad, no podría haber becas, no podría haber trenes, no podría haber hospitales. Por eso decimos, a ver, ¿qué pasó antes y qué pasa hoy? Ahora les voy a pasar lo que me enseñó Andrés. El otro día fuimos a… ¿Dónde estábamos? En Yucatán, ¿no? En Progreso. Y nos invitó a comer el almirante secretario, porque fuimos a revisar las vías del Tren Maya de carga. Impresionante, impresionante, realmente impresionante. La capacidad de los ingenieros militares y particularmente el general Vallejo es algo extraordinario. Y les voy a decir por qué digo eso. Y después fuimos a ver el puerto, las obras que están haciendo de ampliación, y de ahí nos fuimos a un hospital de la Marina que se inauguró. Y ahí estuvimos hablando de justo las intervenciones extranjeras en México durante la comida. Porque realmente es algo, aquí lo dije el otro día, la batalla del 5 de mayo es algo que a todos nos debe hacer sentir orgullosos. Un ejército apenas vestido, con indígenas de la Sierra de Puebla, con un general patriota único, el general Zaragoza, y vence al ejército más poderoso del mundo. Bueno, ahí contó lo que voy a pasar hoy Andrés. El general Grant, que fue presidente de Estados Unidos después de la guerra civil, a ver si pones hizo unas memorias. Él fue presidente, combatió en la intervención estadounidense en México y fue realmente quien gana la guerra civil en Estados Unidos y después se hace presidente, generando las condiciones para la abolición de la esclavitud y todo lo que significó la guerra civil en Estados Unidos, la división del norte y del sur. Porque ya en otra ocasión se puede platicar de las implicaciones que tuvo la anexión del territorio nacional y las razones que generaron también parte de la guerra civil en Estados Unidos. 20 años después, en estas memorias que me platicó Andrés, me dio otro libro, por cierto, que también estoy leyendo. A ver, pásalo. Habla de la invasión a México. Mira, órale. Esto está en inglés. Dice, en lo que a mí respecta, me oponía a la medida de invadir México. Hasta el día de hoy considero la guerra que resultó de ella como una de las más injustas jamás libradas por una nación más fuerte contra una más débil. Él fue presidente de los Estados Unidos, participó en esa guerra. Pero lo que nos debe hacer sentir, bueno, se los voy a leer. Vamos a la siguiente. Dice,
pero además pusiste esta parte, ¿no? El ejército mexicano en aquellos días era difícilmente, o podía llamarse difícilmente, una organización. Estamos hablando de mitad del siglo XIX. Los soldados eran tomados de las clases bajas cuando querían y a veces cuando no les preguntaban. Estaban pobremente vestidos, mal comidos y muy mal pagados. Los oficiales de los grados más bajos pues eran muy poquito superior a los soldados. Con todo esto, he visto actos de valentía realizados por algunos de estos hombres tan notables como nunca los he visto con otros soldados. Los soldados mexicanos que lucharon contra la invasión estadounidense, dicho por el presidente de Estados Unidos. Después dice que ahora México tiene un mejor ejército, ya 20 años después. Vean el orgullo. Yo no sé ustedes, pero esto a mí me dice lo que somos. ¿Por qué tenemos que confiar en nosotros, en nuestra historia, en nuestra valentía? Lo que somos las mexicanas y los mexicanos, que en las peores condiciones, frente a una invasión de un ejército muy poderoso, el general que iba al mando dijo: nunca he visto tanta valentía. Lo que pasa es que hay unos mexicanos la verdad con muchos complejos, muchos. Dicen: no, nosotros no podemos. No necesitamos que alguien venga a decirnos cómo. Claro que hay que ver experiencias del mundo entero. No, pero los mexicanos podemos, las y los mexicanos podemos. Tan podemos que lo único que faltaba eran gobiernos del pueblo. Porque fueron 36 años de gobiernos de la oligarquía, de gobiernos de unos cuantos, de gobiernos entreguistas, de gobiernos que veían en el exterior el gran ejemplo y que se les olvidó el pueblo, nuestra historia, nuestra grandeza. No, llegó la dignidad a gobernar. ¿Quién nos da esa dignidad? El pueblo, nuestra historia. Esos soldados que con poca ropa, mal comidos, eran los más valientes del mundo. Eso es México. Por eso hoy es muy importante la defensa de la soberanía, la defensa de la patria, porque la defensa de la soberanía y la defensa de la patria significa la defensa del pueblo y de las conquistas del pueblo de México.
Por eso no hay que dejarse llevar por susurros externos o por hipocresías baratas o por quien tiene otros intereses, que es regresar por sus fueros a gobernar México. Eso es lo que tenemos que decirle todos los días a la gente y que confiemos en nosotros, en las y en los mexicanos y en nuestro pueblo, que miren que ha vivido desgracias, dificultades, pero siempre se levanta. Eso se llama dignidad. Y eso es lo que hoy tenemos que poner por encima de todo, frente a las visiones injerencistas. Tan podemos que estamos construyendo más trenes, estamos construyendo más hospitales. Tan podemos que está reconocido internacionalmente que estamos construyendo la paz, a diferencia del pasado que se hacía la guerra. Eso es lo que hoy estamos viviendo. Por eso, a mucho orgullo, vamos a salir adelante. ¿Por qué? Porque creemos en nuestro pueblo, en nuestras fuerzas, en nuestra dignidad y en la esperanza. Esa no nos la dan de fuera, esa se construye adentro. Presidenta, ¿y cómo percibe, cómo recibe usted, cómo percibe esa dignidad del pueblo, ese respaldo del pueblo en las múltiples giras que ha hecho desde que llegó a la presidencia? Prácticamente cada semana, cada fin de semana, incluso días de la semana, ha estado usted recorriendo prácticamente todos los rincones del país. ¿Cómo lo percibe, sobre todo ante la afirmación que usted ha hecho constantemente de en México decide el pueblo de México? Pues así es. Así como allá en Estados Unidos decide el pueblo de Estados Unidos, y en Cuba decide el pueblo de Cuba, y en Bolivia decide el pueblo de Bolivia, y en Colombia decide el pueblo de Colombia, y en Brasil el pueblo de Brasil, y en cualquier lugar del mundo es la autodeterminación de los pueblos. En México la soberanía reside en el pueblo, en nadie más. Presidente, en el tema de los trenes también hemos seguido muy de cerca en nuestros espacios informativos, sobre todo lo que se empezó a hacer en el sur, que era durante también décadas territorio olvidado, y cómo ahora vemos una manera esparcida de todas los trenes del sur al centro, al norte. La última gráfica es muy reveladora, que se hizo durante el gobierno de los últimos presidentes. Vuelve a colocarse el tren como eje estratégico. Quiero preguntarle, ¿por qué se vuelve estratégico, Presidenta? ¿Por qué el tren? ¿Y qué significa hoy para México recuperar el ferrocarril, sobre todo el ferrocarril de los mexicanos, el ferrocarril público? El tren es una forma de movilidad. ¿Por qué no lo platicas, Andrés? O sea, el tren, ¿por qué genera desarrollo regional? ¿Por qué es distinto a que si te vas en avión de Ciudad de México a Nuevo Laredo, a todo lo que significa la construcción de la vía del tren? Muchas gracias, Presidenta. Con su permiso. Lo primero es que los trenes, y creo que vale la pena recordarlo, son muy, muy eficientes, y se los voy a decir en qué. Se mueven toneladas. Puede ser, si es de carga, toneladas de los materiales, pero el propio tren es pesadísimo. Son componentes de acero, las ruedas o mover pasajeros. Y lo hace de una forma muy eficiente. En términos energéticos, es de los modos de transporte más eficientes que tenemos, porque piensen que la rueda del tren toca el riel en tan solo unos milímetros. Y en esos milímetros, con muy poca fricción, se pueden mover todas esas toneladas. Si lo contrastamos, por ejemplo, con el autotransporte o con los vehículos particulares que conocemos, ligeros,
El contraste, piensen nada más en la fricción que genera la rueda. Todo el plástico que todo el tiempo va tocando la superficie de rodamiento. Requiere mucho más energía moverlo, el desgaste es mayor. Entonces esa es una primera eficiencia. Pero después si lo comparamos, y lo decía ahorita la presidenta, por ejemplo, con los aviones. En muchas ocasiones les hemos mostrado el mapa de cómo se desarrollaron históricamente nuestras vías de trenes desde finales del siglo XIX, todavía la primera mitad del siglo XX. Después, como ya lo decía la presidenta, se detuvo la construcción de vías férreas. Pero vean la forma de nuestras ciudades y el desarrollo urbano. Y justamente todas las ciudades, sobre todo, pero no exclusivamente, refiriéndose a los trenes del norte, del centro y norte del país, están construidas alrededor de por donde pasaba la vía. Después, si uno se acerca en los mapas, no solo a las ciudades principales, sino a los poblados, también esos crecieron alrededor de donde están las vías. Y lo que hacen los trenes es que generan lo que llamamos el desarrollo puntual. Muchas de nuestras zonas metropolitanas han crecido horizontalmente de forma masiva porque la gente necesita muchas formas de llegar a su trabajo. Si no llego por esta calle, llego por esta otra calle, si no es por esta, me voy en micro, si no me voy en micro, me voy en moto, si no me voy en moto, me voy en coche, etcétera. Lo que hacen los trenes es que te dan certidumbre en el recorrido. Y les voy a dar un ejemplo muy concreto del tren en el que estamos trabajando. Por ejemplo, Ciudad de México, va a Laifa el tren, de Laifa va a ir a Tizayuca, de Tizayuca va a ir a Pachuca. Muchas personas estudian o trabajan en la Ciudad de México y viven en Pachuca o viven en Tizayuca. Si vienen por la carretera o por la autopista, tienen incertidumbre sobre su tiempo de viaje, pero sobre todo, si hay algún incidente vial o tal vez un bloqueo, simplemente no llegan a su trabajo. En contraste, lo que hace el tren es que te da la certidumbre de que ese viaje que empieza, por decir algo, a las 8 de la mañana en Pachuca, termina en la Ciudad de México a las 9:10, a las 9:20. Eso no se puede obtener cuando el desarrollo de las ciudades es totalmente contiguo. Tú puedes vivir en Ecatepec y venir a la Ciudad de México tal vez te toma 2 horas, tendrás muchas formas de hacerlo, tal vez no te va a bloquear nunca para que sean 8 horas, como a veces puede pasar de Pachuca, pero también nunca vas a tener esa certidumbre sobre el tiempo de viaje y la calidad del viaje. ¿Y qué es lo que pasa? Pues el impacto económico de la Ciudad de México ya no solo es de la Ciudad de México, sino que se expande a lugares como Tizayuca o Pachuca. Y eso lo podemos imaginar en todas las poblaciones intermedias, como decía la presidenta, de aquí hasta Nuevo Laredo, de aquí a Guadalajara, etcétera. Gracias. Presidenta, finalmente, de acuerdo a los últimos levantamientos o estudios del INEGI, Chiapas se presentaba como uno de los estados con mayor analfabetismo. De hecho, la última cifra era superior a 500,000 analfabetas en nuestro estado. Hoy en día se ha implementado un programa que es Chiapas Puede, en el que se ha logrado ya pues sacar del analfabetismo a más de 150,000 personas, compañeros chiapanecos. Y también paralelamente se ha impulsado el único Premio Nacional al Lector de México para reconocer y fomentar la lectura entre jóvenes, principalmente ahora que hablaba de lectores y de esta búsqueda pues de profundizar en el pensamiento crítico. ¿Qué significa, quiero preguntarle, presidenta, para la Cuarta Transformación, impulsar la lectura, impulsar la alfabetización, esto que menciono, el pensamiento crítico, y no solo como una política educativa, sino como una forma de libertad y de reflexión hacia la justicia social? La nueva escuela mexicana, por cierto, el gobernador de Chiapas tiene un gran programa de alfabetización, que a ver si un día lo invitamos a que lo platique, porque es un muy buen programa. Con el INEA están trabajando conjuntamente. La nueva escuela mexicana tiene el objetivo, primero, de no memorizar. O sea, el conocimiento no solo es memorización, que tiene una parte.
es permitir que las niñas y los niños se cuestionen por qué. Es formar ciudadanos críticos que no solamente memoricen una lectura, sino que aprendan a pensar por ellos mismos. Por eso la nueva escuela mexicana tiene muchos de sus libros de texto construidos en colectivo. Discutir con tus compañeros, discutir con tu maestro, no solamente sentarte en tu salón a escuchar lo que te dice el maestro, que a veces es necesario, pero no solo. Entonces ese es uno de los elementos. Lo segundo es recuperar la enseñanza de la historia. Miren, me ha pasado ahora, lo comparto con ustedes, en las entregas de preparatorias que estamos haciendo, que les pregunto a las y los adolescentes, ¿quién es el padre de la patria? Y se voltean a ver. ¿Quién es Margarita Maza? Y se voltean a ver. Bueno, eso no vino de la nueva escuela mexicana que tanto critican. Viene del periodo neoliberal, de los nuevos libros de texto que hicieron particularmente Fox, Calderón, en donde no les interesaba estudiar la historia. Bueno, borraron a los niños héroes de los libros de texto. ¿Por qué? Pues porque hablaban del fin de la historia, como si no fuera importante en la constitución de un ciudadano, de una ciudadana, conocer su historia. Pues si no, ¿de dónde venimos? Entonces la nueva escuela mexicana tiene ese objetivo, además de la comprensión de lectura, y todo es perfectible, porque los libros de texto pueden ser perfectibles, los planes de estudio pueden ser perfectibles, pero es una visión distinta. Que la niña, el niño aprenda a pensar, a cuestionarse su realidad, que aprenda de la democracia en el ejercicio y en el conocimiento. Entonces, una visión distinta que forma pues nuevos ciudadanos. Ese es el objetivo de la nueva escuela mexicana. Y sí, claro, hay que aprender las tablas de multiplicar, pues claro que hay que aprender las tablas de multiplicar. Y claro que tiene que haber comprensión de lectura y todo lo que ya sabemos. Pero es una visión distinta de la enseñanza. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. El 24 de marzo de 2011, en medio de la crisis más severa de seguridad producto de la guerra contra el narcotráfico declarada por Felipe Calderón, 715 medios de comunicación firmaron el acuerdo para la cobertura informativa de la violencia, que en realidad fue un pacto de silencio. Durante el sexenio de Calderón, el gobierno federal destinó a los medios de comunicación más de 40,000 millones de pesos. Hoy, los mismos medios que se autocensuraron y callaron la violencia, los que no consignaron la relación de Genaro García Luna con el crimen organizado, repiten la mentira del narcogobierno y sin pruebas señalan pactos que no existen. En el ejercicio del derecho de réplica, con la verdad y por la soberanía, presentamos el detector de mentiras. Mentiras sobre afectaciones a una plataforma petrolera de Pemex, falsas crisis de empleabilidad en México y hasta falsos hundimientos en el recién inaugurado puente vehicular Nichupté son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Carlos Loret de Mola, Cecilia Salamanca, Adela Micha, Carlos Alarraqui y Jania Nobel, entre otros comentaristas y medios electrónicos e impresos, afirmaron que la presidenta Claudia Sheinbaum defiende y encubre a Rubén Rocha Moya frente a las solicitudes de extradición de Estados Unidos. ¡Mentira! La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido tajante. En su gobierno no se protege a ningún funcionario.
la Fiscalía General de la República ya abrió una carpeta de investigación correspondiente sobre Rubén Rocha Moya para deslindar responsabilidades. Además, el gobierno federal ha dejado en claro que el Departamento de Justicia de Estados Unidos debe enviar pruebas, pues sus solicitudes de detención provisional no han expuesto evidencias y se basan en alegatos que la oposición tergiversa. 2. Carlos Loret de Mola, noticiarios de TV Azteca y Manuel López San Martín difundieron imágenes asegurando de manera alarmista que el puente vehicular Nichupté presenta hundimientos, fallas estructurales y que está siendo apuntalado de emergencia ante un riesgo de colapso. ¡Mentira! La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes desmintió categóricamente las versiones falsas sobre presuntos apuntalamientos de emergencia en la obra. Las estructuras metálicas visibles en la zona cercana al entronque Cuculcán forman parte del proceso constructivo original y del diseño del propio proyecto, no de una reparación. El puente vehicular es una obra completamente segura, estable y diseñada bajo los más estrictos criterios de ingeniería especializados para las condiciones geológicas de la región. 3. Azucena Uresti publicó en sus redes sociales un video en el que supuestamente se muestra una fuga en la plataforma de Pemex en Tabasco. ¡Mentira! Petróleos Mexicanos informó oficialmente que la infraestructura captada en las imágenes que circulan en redes sociales no pertenece a la institución. Todas las instalaciones y plataformas de la región operan con absoluta normalidad y bajo los estándares de seguridad vigentes. 4. Carlos Loret de Mola asegura que Pemex se encuentra en una crisis terminal y que carece de liquidez o dinero en caja para pagar sus crecientes deudas. ¡Mentira! Petróleos Mexicanos informó que su deuda financiera se redujo a $79,000 millones, alcanzando su nivel más bajo desde el año 2014. La producción de hidrocarburos líquidos se incrementó en un 2.3% y la de gas subió un 12.1%. Gracias al fortalecimiento estratégico del Sistema Nacional de Refinación, los costos por la importación de combustibles hacia el país se redujeron drásticamente en un 23.3%. 5. En redes sociales, aseguraron que el titular de Pemex, Juan Carlos Carpio, instruyó acelerar procesos de jubilación en la institución. ¡Mentira! Petróleos Mexicanos aclaró de manera contundente que no existen instrucciones para acelerar jubilaciones. Todos los procesos vinculados con jubilaciones, retiros y administración de personal se desarrollan con total normalidad y estricto apego a la normatividad vigente. Los derechos de las y los trabajadores están blindados, operando bajo las cláusulas del contrato colectivo de trabajo y los procedimientos institucionales establecidos sin que existan medidas arbitrarias o de emergencia. 6. Noticiarios de TV Azteca y Jania Nobel en ADN 40 aseguraron que México vive una alarmante crisis de empleo y un estancamiento en la generación de puestos de trabajo. ¡Mentira! El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó oficialmente que durante el primer cuatrimestre de 2026 se crearon 278.569 puestos de trabajo, lo que representa un aumento de 99.280 empleos más en comparación con el mismo periodo de 2025. Al cierre de abril de este año, la afiliación total al IMSS ascendió a 22.589.124 puestos de trabajo, la cifra más alta jamás registrada para un mes de abril en la historia del país. Gracias, Presidenta. A las 11 de la mañana vamos a firmar un acuerdo muy importante para que estén pendientes, los invitamos para que estén presentes con productores de maíz, vendedores de insumos, compradores de harina. Es un acuerdo de ordenamiento del comercio del maíz que nos permita siempre garantizar precio justo al productor y al consumidor. Es un acuerdo que llevamos ya muchos meses trabajando y que el día de hoy se va a hacer una realidad. Entonces, para que estén pendientes. Gracias, buen día.